En esta ocasión necesitas tener a mano los siguientes materiales: una regla, un lápiz de carbón, lápices de colores, tu cuaderno de trabajo y un transportador. En las últimas semanas hemos trabajado con el tema de los vectores, los tipos de vectores, los elementos que lo definen, sus propiedades, sus operaciones básicas, la distancia de los puntos en la recta numérica, la distancia de dos puntos en el plano cartesiano, la representación de los vectores en el plano cartesiano y su representación en GeoGebra. En el día de hoy trabajaremos de una manera más profunda las componentes de los vectores. Acompáñame a ver los detalles. Antes de iniciar, veamos qué tanto recuerdan de la clase pasada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano? Cuando hablamos de vectores en el plano cartesiano, es lo mismo que decir vectores de dos dimensiones y que se admite una representación gráfica mediante segmento dirigido o flechas. ¿Por cuáles aspectos pueden ser utilizadas la representación de los vectores en el plano cartesiano? Las representaciones de los vectores en el plano cartesiano pueden ser utilizadas por la ingeniería, la estadística, la gráfica de vectores de enfermedades, la aeronáutica, en las finanzas y en otros aspectos. ¿Qué es GeoGebra? GeoGebra es un software de matemáticas que se puede utilizar en cualquier nivel. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadística en un solo conjunto sencillo a nivel operativo. Este programa es de uso gratuito y puede ser descargado en computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. Cuando finalices este encuentro, estarás en condiciones de identificar las componentes de un vector, reconocer los vectores en términos de sus componentes cartesianas y de determinar las componentes rectangulares de un vector. Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre el eje de coordenadas. Consideremos un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Las componentes X, a la que denominaremos A sub X del vector A, es la sombra que este último hace sobre el eje X. Por otra parte, la componente Y, a la que denominaremos A sub Y del vector A, es la sombra que este último hace sobre el eje Y. La suma vectorial de ambas componentes debe dar como resultado el vector A. Quiere decir que A sub Y más A sub X es igual al vector A. Las componentes de un vector pueden escribirse entre paréntesis y separada por comas. Por ejemplo, A es igual a A sub X, A sub Y. En el caso de tres dimensiones se expresa de esta forma. El vector A va a ser igual a A sub X, A sub Y, A sub Z. También podemos expresarlos como una combinación de vectores unitarios. I, J y K. Lo que quiere decir que el vector A va a ser igual a A sub X, I más A sub Y, J más A sub Z, K. Otras veces se puede representar en forma matricial, como el vector A va a ser igual a A sub X, A sub Y, A sub Z. Por lo que podemos determinar que el número de componentes de un vector es igual a su número de coordenadas. Lo que quiere decir que si el vector posee dos coordenadas, entonces tiene dos componentes. En caso de que el vector posea tres coordenadas, quiere decir que posee tres componentes. Recordemos que estamos trabajando con las componentes rectangulares de un vector. Estas componentes rectangulares son otros dos vectores perpendiculares contenidos en el eje de las coordenadas y que al sumarlos dan como resultado el vector inicial. Veamos un ejemplo de cómo hallar las componentes de un vector en el plano cartesiano. Acompáñame a la pizarra.
hallar las componentes del vector B si este posee un módulo de 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Lo primero que debemos hacer es plasmar nuestros datos. Tenemos que el vector B mide 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. En este caso, este ángulo o este vector está orientado hacia el noreste. La fórmula para hallar las componentes de un vector la representamos por el módulo del vector multiplicando al coseno del ángulo, coma, el módulo del vector por el seno del ángulo. En este caso, como estamos hablando de funciones trigonométricas, es sumamente importante recordar que estas funciones son 6 y se encuentra el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante del ángulo. Aquí están expresadas en su forma abreviada. Estas funciones son el seno. Si te das cuenta, la proyección que hace las componentes del vector en el plano cartesiano forma un triángulo rectángulo con el vector B. En este caso, podemos decir que desde el centro de coordenadas hasta aquí es la proyección de X, por lo cual le llamaremos B sub X. Luego tenemos la proyección que hace el vector sobre el eje Y, que en este caso es esta parte de acá. Y decimos que esta proyección es B sub Y. Bien, luego de tener representado el vector en el plano cartesiano, entonces vamos a determinar sus componentes ubicando los valores del seno de 30 grados y el coseno de 30 grados. Decimos que para el seno de 30 grados vamos a tener la proyección de B sub Y, que en este caso es esta parte vertical de aquí, dividido entre el vector. Si te das cuenta, el seno del ángulo, en este caso el ángulo es 30, es igual al cateto opuesto, que si te das cuenta, la proyección de B sub Y es el cateto o lado opuesto al ángulo de referencia. Es por esto que aquí tengo B sub Y. Y la hipotenusa es igual al módulo del vector. Y nuestro módulo del vector está representado por B, que en este caso sería 4. Ahora vamos a despejar la componente de Y. En este caso decimos que B sub Y va a ser igual a B por el seno de 30 grados. Luego decimos que B sub Y va a ser igual. Recordemos que el valor de B es un módulo que es 4 y el seno de 30 grados es igual a 0.5. Cuando multiplicamos 4 por 0.5 es igual a 2. Luego de haber despejado la componente Y, ahora vamos a despejar a la componente X. Y para esto utilizamos la fórmula del coseno. Como podemos ver en la fórmula original, el coseno está representando la primera componente, que es X. Y por eso decimos que el coseno de 30 grados va a ser igual a B sub X dividido entre B. Estos valores lo tomamos porque recordamos que para hallar el coseno del ángulo tenemos que el cateto adyacente va a dividir la hipotenusa. Y en nuestro gráfico, el cateto adyacente al ángulo de referencia es este que está aquí, o sea, B sub X. Y la hipotenusa es el valor del vector, que es igual a 4. Entonces despejamos y decimos que B sub X va a ser igual a B por el coseno de 30 grados. En este caso, B sub X será igual a B, que es igual a 4, por el coseno de 30 grados, que es igual a 0.86. Y esto me da como resultado 3.5. Luego de haber encontrado las componentes del vector B, la componente X y la componente Y, procedemos a colocarlas en un par ordenado, de la siguiente manera. La componente X es igual a 3.5
y la componente y es igual a 2. De esta forma volvemos al gráfico y comprobamos que el vector b queda representado, si se dan cuenta, en x en 1, 2, 3.5 y en y queda representado en 1 y 2. De esta forma se prueba que estas son las componentes del vector b. Hallar las componentes, lo primero que debemos hacer es representar nuestros datos. Tenemos que el vector c mide 6 unidades y forma un ángulo de 120 grados con la horizontal. Este ángulo quiere decir que nuestro vector está orientado hacia el noroeste. Y utilizamos la fórmula que nos dice que para hallar las componentes de un vector, vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo, coma el módulo del vector por el seno del ángulo. Recuerden que anteriormente mencionamos las funciones trigonométricas y que solamente estaremos utilizando el seno y el coseno. Ahora vamos a la gráfica a representar el ángulo de 120 grados. Recuerda utilizar tu transportador. En este caso, nuestro ángulo de 120 grados queda representado de esta forma. Y trazamos el vector c recordando que mide 6 unidades. Luego podemos notar que en el eje negativo de la x se refleja la componente x del vector, o en este caso c sub x. Y en el eje de la y se representa la componente y del vector, que en este caso es llamada c sub y, como pueden notar acá. Bien, luego de tener graficado nuestro vector, procedemos a hallar sus componentes utilizando la fórmula, diciendo que c sub x entre c va a ser igual al coseno de 120 grados. Despejamos la componente de c sub x y nos queda que c sub x va a ser igual a c que estaba dividiendo, pasa multiplicando el coseno de 120 grados. Ahora sustituimos los valores diciendo que c sub x va a ser igual a c, que tiene un valor de 6 unidades, por el coseno de 120 grados, que es igual a menos 0.5. Al multiplicar 6 por menos 0.5, tengo como resultado menos 3, que sería la componente x. Ahora procedemos a hallar la componente y. Y tenemos que c sub y entre c va a ser igual al seno de 120 grados. Despejamos a c sub y y decimos que c sub y va a ser igual a c multiplicado por el seno de 120 grados. En este caso procedemos a sustituir y tenemos que c sub y va a ser igual a c, que es igual a 6, por el seno de 120 grados, que es igual a 0.87. Al obtener esta multiplicación nos da como resultado 5.2. Lo que no quiere decir que las componentes de nuestro vector, al representarlas en un par ordenado, tendríamos menos 3,5.2. Y podemos comprobar que estas son las componentes del vector c, confirmándolo en el gráfico del plano cartesiano. Ubicamos el menos 3, como pueden notar, en el eje negativo de la x, decimos menos 1, menos 2 y menos 3. Y ubicamos la segunda componente en el eje positivo de la y, 5.2. Contamos desde el centro de coordenadas 1, 2, 3, 4 y 5. Y como pueden notar, la representación del vector queda confirmado que sus componentes son menos 3,5.2. En el día de hoy trabajamos de una manera más profunda el concepto de las componentes de un vector. Conocimos cómo identificarlas y cómo determinarlas. Además, vimos una introducción a las funciones trigonométricas. Te invito a que en la medida de lo posible
Converses los conceptos aprendidos con tus compañeros y con tu docente guía. Ten pendiente que mientras más socialices, más familiarizado estarás con el tema. Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Recuerda ir trabajando con tu proyecto final para que puedas entregarlo en el tiempo asignado. Espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en la próxima clase.